Muy buenas tardes, es un gusto poder saludarlos. Mi nombre es Mirna Gabriela Cruz. El día de hoy tengo el placer de acompañar esta sesión como moderadora de este curso virtual de jóvenes caficultores, que es parte del proyecto de iniciativa por los jóvenes de Nestlé, ejecutado por la Fundación Condu Café por medio del Plan Escafé. Antes de comenzar la clase, quiero por favor darles las siguientes indicaciones. Mantengan por favor su micrófono apagado, revisar su cámara, revisen su conexión también a internet por favor y cuando deseen preguntar, marquen el icono para levantar la mano o enviar consultas al chat en Zoom. Asimismo, durante la clase se requiere su participación por medio del chat y en las redes sociales de Facebook, YouTube y Telegram. Por favor, no olviden registrar su asistencia a la clase del día de hoy. La clase de hoy es sobre energía renovable. Tengo el agrado de presentar al ingeniero Alex Caballero. Bienvenida, ingeniera, les cedo la palabra. Muchas gracias, ingeniera Mirna. Gracias por estar acompañándonos en esta sesión como moderadora, ¿verdad? Y hoy es que hoy tenemos una sesión muy especial, jóvenes caficultores, no solo por el tema de que tenemos una clase, de que pues estamos cerrando un curso con una temática, ¿verdad? Que hemos estado abordando con el tema de cambio climático. Hemos estado a lo largo de la semana compartiendo diferentes temas. Empezamos hablando de la introducción al cambio climático. Luego estuvimos hablando un poco acerca de la huella de carbono, vimos la gestión del uso, perdón, el uso integral del agua, el uso la gestión de los residuos. Y bueno, hoy tenemos el tema de energías renovables, gestión de las energías renovables y tenemos algunos objetivos que son puntuales, ¿verdad? Porque la idea es que podamos abarcar este tiempo de esos objetivos que son importantes de cada uno de los temas y que también tengamos la oportunidad de hacer un pequeño cierre, que podamos hacer un pequeño conversatorio aquí entre nosotros para hablar acerca de cómo vinculamos todas estas temáticas de cambio climático, cómo vinculamos todos esos temas que tienen que ver con cambio climático, agricultura y comprender algunos de los conceptos que son importantes y que son esenciales, porque no precisamente nosotros esperamos que ustedes salgan expertos en este tema, ¿verdad? O que tengan una maestría o un doctorado en esta línea, pero sí tratamos de que ustedes se puedan encaminar, se puedan sentir motivados a explorar un poco más del tema, a explorar un poco más del tema de cambio climático. Y en unas recientes formaciones que, pues, en los que he estado involucrado, aprendiendo un poquito acerca de lo que es el net zero o cero neto, o temas de carbono neutro, temas de eficiencia energética, temas de medición de huella ambiental, ¿verdad? En algunos estudios e investigaciones que hemos estado realizando también con el equipo de profesionales de la Fundación, hemos visto la importancia de tener claros esos conceptos y hay cosas muy importantes, como por ejemplo lo que vamos a ver en esta clase. Tres objetivos muy puntuales. El primero, comprender los tipos de energías renovables disponibles, algunos de los más sonados que ustedes ya han oído hablar, ¿verdad? Que no va a ser una novedad para ustedes de repente en este momento, pero sí para algunos que, por ejemplo, nunca han escuchado qué es una energía renovable o cuál es la diferencia entre una energía renovable y una no renovable, porque puede ser conceptos un poco nuevos, ¿verdad? Para algunos. Entonces ahí vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar como segundo objetivo y a revisar un poco los beneficios de la energía renovable en la agricultura, porque es uno de los aspectos que más nos interesa y también el tema de movilidad, porque la movilidad está relacionada mucho con el tema del uso de energía, el uso de la eficiencia que tiene la energía en los sistemas productivos. Y además vamos a hablar también de la planificación y la implementación de energías renovables en sus fincas u hogares, ¿verdad? A una escala hablando una escala pequeña, ¿verdad? O cómo eso puede ser también a una escala más grande. Y para eso lo primero que tenemos que hablar es de electricidad y eficiencia energética. La electricidad, ¿verdad? Es una de las principales formas de energía que nosotros utilizamos en el mundo moderno y es lo que permite mejorar la calidad de vida de nosotros, ¿verdad? En general estamos utilizando electricidad para el tema de refrigeración, utilizamos electricidad para el tema de iluminación, utilizamos electricidad para mover máquinas, para mover motores, en el sector de industria, en el sector de maquila. Ustedes saben, ¿verdad? Que un día que se vaya la energía en nuestros hogares ya es un caos. ¿Por qué? Utilizamos aires acondicionados en las zonas donde las temperaturas son muy altas, en otras zonas de los diferentes países. Las temperaturas son un poco más bajas. Por ejemplo, los países del hemisferio norte de los continentes se encuentran en algunas zonas más frías, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos,
tienen estaciones muy frías que utilizan sistemas de calefacción. Entonces, para todo eso utilizamos electricidad. Para el tema de mantener y preservar los alimentos que son vitales, utilizamos electricidad. Y la electricidad no puede verse como un concepto aislado, sino que va armada, ¿verdad? O va amarrada a otro concepto que se llama eficiencia energética. Cuando hablamos de eficiencia energética, hablamos de optimizar el desempeño de actividades que requieren cada vez menos energía. Por ejemplo, cuando estamos hablando de iluminación, podemos tener un bombillo que sea, o un foco que sea, por ejemplo, incandescente, que va a consumir, un ejemplo, 20 watts, versus, por ejemplo, tenemos una luz LED que va a producir el mismo trabajo, la misma actividad de iluminación, pero va a consumir 5 watts, por ejemplo, solo por tirar un número al aire y hacer una comparativa. Cumplimos el objetivo que es la iluminación, en este caso, pero optimizamos la energía, optimizamos la electricidad y nos convertimos en eficientes energéticamente hablando, ¿verdad? Esos son conceptos importantes. ¿Qué otro concepto importante? Porque a medida que vayamos avanzando en la sesión de hoy, vamos a hablar acerca de potencia eléctrica, la velocidad de transferencia de energía a un equipo, por ejemplo. Esa velocidad de transferencia de energía se asocia con su unidad, que es el kilowatts o kilovatio, por ejemplo. Es un valor fijo y está asociado a los datos de placa de cada equipo eléctrico. Por ejemplo, un taladro va a traer en su placa y va a decir el consumo en watts es de tanto, o el consumo en kilowatts es de tanto. O por ejemplo, una refri, un televisor, diferentes equipos o electrodomésticos que tienen que ver con el uso diario. También vamos a tener conceptos como, por ejemplo, qué es la energía eléctrica. La energía eléctrica representa el consumo de un equipo eléctrico que opera durante un tiempo definido y a una potencia determinada, y la unidad que utiliza es el kilowatt hora. Entonces se define así en palabras sencillas como la capacidad que tiene un equipo para poder realizar un trabajo. Si tenemos un bombillo encendido, digamos, por una hora de tiempo, ahí usted el consumo en watts o kilowatts de ese bombillo por la hora o por las 2 horas o por las 3 horas. Y es así como por cada equipo nosotros podemos sacar un inventario de energía consumida o un inventario general de todos los equipos que poseemos. Cuando hicimos nosotros mucho del trabajo que estuvimos haciendo para identificar huella de carbono aquí en la fundación, estábamos revisando todos los equipos que teníamos. Bueno, tenemos tantas computadoras, tenemos tanta CPU, tenemos tantas pantallas portátiles, tenemos tantos celulares que se cargan. Entonces, ese es un inventario. El inventario me permite medir cuánta energía se consume en un momento, se consume en un lugar para que pueda ser reflejada, para que pueda ser contabilizada y en términos económicos poder expresar un valor. Eso es importante con el tema de la energía. ¿Por qué? Porque también en términos acumulativos podemos hablar de que la energía la podemos acumular en grandes centrales, la podemos distribuir, se puede procesar y de hecho existe un mercado en el que se mueve la energía, ¿verdad? Hay un mercado en el que los países tienen regulaciones, tienen políticas y hablan de oferta y demanda de energía, ¿verdad? Hay países que tienen un superávit en la producción de energía, entonces estos países vienen y dicen, bueno, le puedo ceder, en caso, digamos, por ejemplo, Costa Rica tiene un excedente de energía y dice, bueno, le puedo vender a Nicaragua tanto porcentaje de energía, y ahí ya no hablan de kilowatts, ahí hablan de megawatts, o sea, unidades de más grandes, ¿verdad? Que en las que se expresa la energía. Ahora, y eso es importante justamente y por eso introduje el concepto, ¿verdad? Porque existe un mercado eléctrico regional que, bueno, sus siglas son MER 20, y esta información fue extraída de ahí justamente, de las investigaciones que estuvieron haciendo en el reciente año, 2022-2023. Y es que la oferta disponible a nivel de los países de América Central por el tipo de recursos, ¿verdad? Podemos ver que en este gráfico que el 42.2% corresponde a centrales hidroeléctricas, el 32, casi 33% a termoeléctricas de combustibles fósiles, 8.3 a centrales solares fotovoltaicas, 7.6 centrales de biomasa, 7.5% a energía eólica, 3.2% a centrales geotérmicas y 0.3% a generación distribuida. De un mercado, ¿verdad? Por ejemplo, un mercado mayorista guatemalteco. Por ejemplo, vemos cómo los países se distribuyen la porción energética
cuál es la oferta que ellos pueden generar en términos de energía y cuáles son los recursos. ¿Eso por qué? Porque es importante hablar de eso, porque nos permite analizar cuál es nuestro contexto, ¿verdad? Por ejemplo, vemos en qué mayor cantidad se tiene, por ejemplo, energía hidroeléctrica o energía de combustible o energía de carbón. Y bueno, Costa Rica, de hecho, es uno de los países de la región centroamericana que está muy avanzado en el tema de energías renovables. Más allá del 90% de esa energía proviene de fuentes renovables, ¿verdad? Entonces, se está innovando mucho en eso. De hecho, les traigo un video al final de la clase que habla de un ejemplo de una nueva tecnología, como es el uso de hidrógeno, que ya se está implementando, ¿verdad?, en nuestros países y que también ya se escucha hablar en las diferentes partes del mundo. Ustedes ya han empezado a escuchar de vehículos a base de híbridos o recargables, por ejemplo, o vehículos que utilizan, por ejemplo, hidrógeno, porque ya se considera como una tecnología verde o una tecnología limpia. Entonces vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Otro aspecto que es bien importante en el tema de cuando hablamos de energías renovables y energías no renovables, porque estamos hablando primeramente de conceptos. En el tema de conceptos, vamos a hablar, por ejemplo, de que las fuentes de energía no renovables, para hacer la separación, son fuentes de energía limitadas y que su extracción y uso generan emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes, lo que contribuye al cambio climático, a la degradación ambiental. Y estas fuentes de energía no renovables son fuentes de energía que, pues, en un futuro hay diferentes estudios, proyecciones, instituciones que se dedican a no solo analizar el aspecto ambiental, sino también el aspecto económico de cómo puede trascender esto. Muchos son el Banco Mundial, organismos financieros internacionales, la OLADE, ¿verdad? Que yo les refiero a esa institución, Organización Latinoamericana de la Energía. Ellos analizan las proyecciones a futuro y pues las proyecciones revelan, ¿verdad? Que en algún momento, no se sabe cuándo, pero que puede estar cerca, ¿no?, en los próximos 50 o 100 años, probablemente estos recursos van a ser más complicados de extraer, más complicados de procesar, porque recordemos que su uso, su manejo, requiere de procesos complejos de extracción. Y la Unión Europea, por ejemplo, está recomendando en su directiva 2018-2001 los acuerdos en los que se llega y todos los convenios y tratados internacionales apuntan a que las organizaciones y también los países miren a energías más limpias. De hecho, hay una nueva normativa europea, ustedes pueden buscar la Euro 6, Euro 7, en la que se está trabajando la Unión Europea. Ustedes escucharon hablar en la clase de huella de carbono el aspecto normativo con el tema de la reducción de gases de efecto invernadero, el uso de, por ejemplo, fuentes alternativas a los vehículos de petróleo, por ejemplo, o el uso, por ejemplo, de filtros, el uso, por ejemplo, de otro tipo de mejoras en el tema energético, por ejemplo, algunos vehículos diésel que ahora están incorporando lo que se le conoce como el AdBlue o es un agregado a base de urea que reduce las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué están haciendo los países? ¿Qué están haciendo las compañías para poder tratar de migrar de estas fuentes de energía no renovables a fuentes de energía más limpias, es difícil decir en nuestro contexto que cualquier actividad que haga el ser humano no va a impactar realmente en la naturaleza. Realmente sí hay un impacto porque por mucho que una tecnología sea muy limpia, alrededor de 20 o 30 años, ¿verdad? Siempre hay que hacer una sustitución, un cambio, una modificación y todavía no se ha desarrollado como tal la tecnología para poder, como quien dice, recuperar o revalorizar muchos de algunos componentes, incluso de la misma energía renovable. Y eso es algo que es un aspecto muy discutido. La gente siempre dice, no, la energía renovable es lo más limpio que hay, ¿no? Pero hay otra serie de personas que se preguntan, bueno, ¿y qué pasa cuando un panel me dura 20 o 30 años, que es el periodo de vida promedio útil, dependiendo de la calidad del panel? ¿Qué va a pasar al final de esos 30 años, ¿no? Cuando ya ese panel haya que desecharlo? Entonces ahí nos empezamos a cuestionar y tenemos que empezar a ver el mundo de dos formas, desde el punto de vista de implementemos tecnologías más limpias que a lo largo de los años nos ayuden a reducir un poco las emisiones y a luchar por un ahorro energético, ¿verdad? Porque estas fuentes de energía no renovables generalmente lo que provocan es una dependencia de todos los sistemas productivos. ¿Por qué? Porque bueno, la mayoría sabemos que estamos acostumbrados a que el lunes, por ejemplo, aquí en Honduras,
el lunes el combustible o va a subir o va a bajar. Entonces el domingo estamos pendientes de las noticias viendo qué es lo que va a pasar. Si estos recursos, ¿verdad?, muestran una disponibilidad limitada, como por ejemplo en ocasiones que hemos visto que hemos sido afectados por fenómenos muy externos como la pandemia, como la guerra que hubo entre dos naciones, eh, pues eso impactaba negativamente porque eran países que proveían algunos de estos recursos. Entonces, en general afectaba no solo el tema social o el tema económico, sino también el tema ambiental y algunos aspectos, ¿verdad?, que involucra, por ejemplo, que nosotros en la parte productiva, si utilizamos un vehículo para cargar café y hasta el lunes los precios del combustible están así y la siguiente semana ya sube unos cuantos lempiras, unos cuantos centavos o fracciones de dólar, por ejemplo, hay una variación en el precio. Ese impacto o ese cobro va directo al bolsillo del productor y también al bolsillo del consumidor, porque también el consumidor finalmente termina pagando el aumento del costo de algunos productos. Por ejemplo, se incrementa el precio de los combustibles, se incrementa el precio de los combustibles, incrementa el costo de la canasta básica, incrementa el costo también de lo que son algunos productos que son transportados, de las mercaderías de consumo, incrementa el precio de la energía eléctrica, más en países como el nuestro, como Honduras, que hemos tenido, que nuestra matriz energética nacional depende mucho de estas fuentes no renovables. Petróleo, carbón, gas natural son un ejemplo de ello. Con el tema de la energía nuclear, hay una gran discusión. Dicen que es una buena oportunidad para clasificarla como renovable o no renovable y depende de quién lo analice, ¿verdad? Pero lo que sí es que el tema de la energía nuclear es un poco más complejo porque por sus procesos de extracción, procesamiento, no es cualquier persona que la maneja, no es accesible para países que están en vías de desarrollo tan directamente, entonces requiere sus procesos y ya muchos han oído hablar de algunos desastres que han habido en algunos países por el tema de la energía nuclear. Entonces, eso varía un poco el tema de las condiciones y la percepción que hay finalmente sobre el uso de la energía. Por otro lado, tenemos nuestro tema en cuestión que a nosotros el día de hoy nos interesa bastante y es la importancia de la energía renovable en la agricultura. Y pues yo les puse aquí un poquito de texto porque justamente estamos en la teoría, como quien dice al inicio, hablando de esto. Más adelantito vamos a ver un poquito de casos prácticos implementados realmente, perdón, casos prácticos implementados en el tema de la agricultura y algunos casos de éxito de algunos países que han implementado este tipo de tecnologías. Ahora, nosotros sabemos que, como les decía, la energía es un componente vital o un componente importante en nuestras operaciones agrícolas modernas. Por ejemplo, ustedes pueden ver tractores que están utilizando combustible como energía, motores estacionarios que, por ejemplo, utilizan energía eléctrica monofásica o bifásica, es decir, corriente 110, corriente 220, corriente 240. Entonces depende de cómo nosotros en el rubro en el que estemos. Por ejemplo, si trabajamos en una oficina, vemos que utilizamos energía para iluminación, para aires acondicionados, para cargar computadoras, teléfonos, pero en general en el entorno en el que estamos, energía se utiliza, ¿no? Y en cada una de las cadenas, por ejemplo, una cadena de suministro tiene diferentes eslabones en su trazabilidad. Entonces, estos eslabones o cadenas que genera una cadena agroindustrial productiva, como por ejemplo el café, tienen muchas etapas en las que se utiliza energía. Por ejemplo, en general, procesos de beneficiado, procesos de manufactura, uso de vehículos. En algunos lugares, por ejemplo, no solo café, sino otro tipo, por ejemplo, de cultivo, se utiliza sistemas de riego, se utiliza maquinaria agrícola, refrigeración de productos frescos o productos por cosecha. Entonces ahí estamos utilizando energía, que finalmente esta energía impulsa la productividad y la eficiencia en la agricultura. Por ello yo les daba esos conceptos al inicio, que hablábamos de productividad, hablábamos de eficiencia, de cómo algo se vuelve más óptimo, optimizamos procesos. Además, con la creciente demanda de algunas prácticas sostenibles, la adopción de fuentes de energía renovables no solo ayuda a reducir algunos costos operativos a largo plazo, sino que también minimiza el impacto ambiental, ¿verdad? Promoviendo o asegurando un futuro más sostenible para la agricultura. Ahora, ¿qué queremos hablar acerca de las energías renovables y ya como tal qué son? Las energías renovables son fuentes de energía que se obtienen de recursos naturales inagotables o que se regeneran a corto plazo, como el sol, el viento, el agua, la biomasa. Igual el agua se encuentra en riesgo, ¿verdad? No por el hecho de que utilicemos
agua como una fuente de energía renovable, quiere decir que el agua es infinita. ¿Verdad? No tan así, no es tan tácito, no es tan literal, ¿verdad? Porque sabemos que hay muchas cosas que afectan no solo el clima, sino todo lo que hemos venido hablando, pero en general algunas cosas como por ejemplo el sol, el viento, es algo que nosotros lo tenemos a la mano, ¿verdad? Y que de alguna forma, si nosotros cuidamos nuestro planeta, a futuro vamos a seguir preservando esos recursos y se van a seguir regenerando. Ahora, estas fuentes de energía aprovechan procesos naturales que se repiten constantemente, promoviendo lo que es unas alternativas un poco viables y ecológicas para satisfacer necesidades energéticas en el mundo, por ejemplo. Y la diferencia radica entre las fuentes no renovables y las fuentes renovables, que a diferencia, por ejemplo, de los combustibles fósiles, que son finitos y que son contaminantes, las energías renovables promueven una forma de hacer o generar energía más limpia, más sostenible, lo que lo convierte en una opción crucial o importante para poder reducir la huella de carbono y combatir el cambio climático. ¿Por qué? Porque ya vamos a hablar más adelante de cuánto puede ser la reducción, por ejemplo, de un sistema fotovoltaico que tiene cierta cantidad de kilovatios o kilowatts, y con eso vamos a generar, ¿verdad?, una disminución en el tema de huella de carbono. ¿Qué otro tipo de energías renovables? Ya hablando específicamente de algunos ejemplos, ejemplificando cuáles son los tipos de energías renovables que tenemos. Tenemos una de las más sonadas, que es la energía solar, que proviene del funcionamiento básico de algunos paneles. Los más conocidos, hay algunos de paneles hechos a partir de silicio, ¿verdad? Y se mezclan con fibra de plástico, fibra de carbono. Y las aplicaciones son grandes en el tema energético. Por ejemplo, aplicaciones en la agricultura, se utiliza para riego solar. Vamos a ver un ejemplo de eso, para bombeo, para iluminación, para calefacción de interiores, para iluminación, para calentar agua, por ejemplo. Entonces son muchas las aplicaciones prácticas de la energía solar y es una de las más populares porque se puede conseguir incluso a precios muy accesibles. Yo compré la vez pasada aquí en el mercado de mi ciudad, en Comayagua, compré un panel pequeño que traía incluso radio, traía lámpara, traía iluminación para 4 focos y lo que me costó fue $50. Entonces hay aplicaciones muy prácticas de la energía solar, como ya se las voy a mostrar más adelante, con un pequeño, como quien dice, un pequeño catálogo de algunos productos hechos a base de energía a los que ustedes pueden acceder fácilmente. No necesariamente les vengo a hacer publicidad a las empresas que venden esto, pero realmente sí me gustaría como decir qué productos están a la mano, qué productos pueden ser de su interés y qué cosas pueden investigar ustedes que les pueden servir finalmente a ustedes, a los agricultores en general y a todos los que estamos en este rubro aprendiendo un poco más de implementar energía renovable un poco en la agricultura. Otra energía que es muy popular, por ejemplo, es la energía eólica, que tiene un funcionamiento a base de aerogeneradores, que se utiliza en granjas, por ejemplo, o en algunas fincas para bombear agua o para generar electricidad y a partir de ahí el uso de generación en la parte eléctrica tiene un potencial muy grande, un potencial significativo en el tema del uso de la energía. Entonces, aprovechando un recurso como es el viento, ¿verdad? Tratando de darles un manejo óptimo a este tipo de aerogeneradores. Y hay empresas, ¿verdad?, que venden generadores pequeñitos hasta más grandes. Energía, por ejemplo, a partir de biomasa, un ejemplo muy práctico, muy interesante que se me viene a la mano y que se lo puse aquí en la presentación es, por ejemplo, combustión a partir de residuos orgánicos de la agricultura. Por ejemplo, en el uso de café se utiliza mucho combustión de casulla, cisco o cascarilla del café, ¿verdad? Para poder alimentar algunos hornos. Estos hornos sirven para el mismo secado del café. Entonces, a partir de ahí hemos estado haciendo esos análisis. De hecho, Café ha hecho mucha investigación del uso de sus productos de café, no solo como cascarilla, sino que, por ejemplo, utilización de grano verde o grano en oro que ha sido dañado, por ejemplo, para elaborar biodiesel, para utilizarlo o por ejemplo, pulpa de café seca, que se puede utilizar también para alimentar hornos que trabajan con temperaturas arriba de 55, 75 grados centígrados, que también ayudan en el secado de café. También otro tipo de productos como por ejemplo generar bioetanol, generar alcoholes a partir de la fermentación de aguas mieles o fermentación de productos, bioproductos que se generan en la cadena agroindustrial del café.
y muchas otras cosas y aplicaciones que se le puede dar en el uso energético, ¿verdad? Ahí les puedo compartir un poquito de esa investigación de Cenicafé a través del chat de WhatsApp para que ustedes vean también que otras aplicaciones, no solo la cascarilla, la pulpa de café, las aguamieles y los abonos orgánicos que constantemente son las cosas que más conocemos. Otro, por ejemplo, otro tipo de uso de energía o generación de energía es la energía hidráulica. La energía hidráulica utiliza pequeñas turbinas hidráulicas que se pueden implementar en algunas zonas rurales. Hay diferentes tipos de turbinas. Un ejemplo que se me viene aquí es la turbina Pelton. Hay diferentes tipos de turbinas que se pueden utilizar, turbinas artesanales que funcionan con el uso de agua, por ejemplo, con el uso de movimiento, la energía mecánica que genera a través de un motor, de un generador y esa energía, ¿verdad? Se acumula en baterías, se traspasa a través de inversores, por ejemplo, y se utiliza todo un componente o un arreglo, que eso se le conoce como un arreglo eléctrico para un sistema, por ejemplo, hidráulico, fotovoltaico o de energía eólica, por ejemplo. Entonces son algunos de los tipos de energía más comunes. A mí me gusta hablar, por ejemplo, de algunas aplicaciones que tiene estas energías renovables, por ejemplo, en la urbanización y en algunas zonas rurales. Y es que en urbanización se puede utilizar la energía renovable más bien con un enfoque de un sistema interconectado a la red. ¿Y a qué se le conoce un sistema interconectado a la red? Bueno, se le conoce a un sistema en el que usted se conecta a la red y depende del tipo de red, usted puede elegir si usted puede reducir el consumo de su hogar o más bien, más que reducir el consumo, balancear energéticamente el consumo. Usted puede decir, bueno, yo con paneles solares he decidido que voy a balancear el 20, el 30% de la energía en mi casa. Entonces contrato a una empresa experta en el área de electricidad que me haga un dimensionamiento y que me haga un cálculo y un presupuesto de cuánto me podría costar realmente que una parte de la energía que yo consumo en mi hogar provenga de una fuente limpia, una fuente de energía renovable. Entonces esa empresa le dice, bueno, esto va a costar, no sé, un ejemplo, $1,000 o $1,500. Y entonces una parte de la energía que se genera en su casa, si usted consume, por ejemplo, 1,500 o 2,000 kilowatt hora al año, ellos le van un pequeño porcentaje, el porcentaje que usted elija y por el cual usted esté dispuesto a pagar, esa es la factura que se le va a disminuir, por ejemplo, del aporte energético. Entonces, si usted decide, por ejemplo, en una zona rural en la que no hay conexión, en la que no ha llegado la energía eléctrica, por diferentes motivos, sea porque es una zona rural, porque es una zona lejana, sea porque, no sé, por tantas cosas como un tema político, un tema económico no ha llegado a esa zona, las opciones de energía renovable, como por ejemplo energía de panel, que son bastante asequibles, vienen a ser una solución por lo menos temporal o una solución a largo plazo si se invierte en un sistema de buena calidad. Por ejemplo, un sistema aislado de la red, como en esta fotografía. Un sistema aislado de la red podría ser que en una zona, ¿verdad? Remota, en la que no hay energía eléctrica, se instale todo un sistema ya sea fotovoltaico o eólico o de cualquier tipo de las fuentes que son renovables, y se le instalen todos los componentes, por ejemplo, inversores, el cableado, la parte de baterías para los acumuladores, la parte de distribución y todas las componentes de aprovechamiento de la energía, conectores, bombillas LED, todo lo que involucra el sistema, ¿verdad? Incluidos los paneles. Entonces, un sistema aislado o remoto de la red puede hacer, ¿verdad? Que usted pueda tener independencia en el uso de la energía y pueda realmente aprovecharlo. Entonces, ¿para qué nosotros podríamos ver que podría ser importante, por ejemplo, o qué aplicabilidad le podríamos dar? Bueno, si tenemos un beneficio de café en una montaña, ¿verdad? En una zona alta en la que de repente no ha llegado la energía, podemos investigar un poco más cómo acceder a energía renovable que podamos implementar. Por ejemplo, usted puede comprar un pequeño panel con una batería acumuladora, por ejemplo, de tres watts, perdón, de 3 watts y puede almacenar esa energía, ¿verdad? Y utilizar iluminación de 4, 5 focos o 6 focos, por ejemplo, y perfectamente unas 4 o 5 o 6 horas de trabajo, usted las maneja ahí y tiene las baterías que van a estar cargando. Entonces, son como aplicaciones muy sencillas que pueden estar al alcance de nosotros,
no necesariamente tiene que ser un sistema completamente caro y sofisticado, sino que esto nos motiva a poder seguir buscando qué otras cosas o qué otras acciones podemos implementar para la gestión adecuada de la energía. Otro tipo de aplicaciones del uso de la energía, por ejemplo, en la agricultura, en el tema de café, sería una secadora solar en condiciones de alta humedad. Los vientos, las temperaturas y las condiciones de sol no son tan precisas para secar lo que es el café. Usted puede tener una secadora solar como una tecnología que en sí misma ya es una tecnología solar renovable, ¿verdad? Porque lo que utiliza es el viento y la temperatura para secar el café, pero hay zonas en las que la humedad es demasiado alta, entonces es necesario poder instalar, por ejemplo, un ventilador, como vemos aquí, que ayude a remover el aire interno de la cámara. Entonces, para mover, por ejemplo, un ventilador interno o un respiradero interno en el que, en el que se utiliza un rotor o un pequeño ventilador para mover, para poder un poco refrescar esa área, por decirlo así, refrescar o regular un poco lo que es la temperatura y la humedad interna dentro de la secadora, se puede instalar un panel, digamos, un panel con su respectivo controlador de carga, inversor y batería, y ese panel, por ejemplo, ser un sistema autónomo que permita que el ventilador pueda trabajar por sí solo y que ese ventilador esté constantemente trabajando, ventilando lo que sería la secadora solar, dando ingreso y dando salida del aire. Entonces, esas son aplicaciones prácticas muy sencillas en las que podemos utilizar el tema de los paneles solares. Y hay un sinfín de aplicaciones en las que se puede utilizar. Al final tengo 3 videos que son muy interesantes acerca del tema. ¿Qué criterios debemos tener ya con el tema de dimensionamiento, por ejemplo, en el tema de energía renovable? Cosas muy sencillas, muy prácticas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que considerar? Lo primero es realizar un análisis de la demanda energética del sitio, un histórico y determinar el promedio aproximado de la energía utilizada. Para eso nosotros podríamos guardar los recibos de energía de nuestra casa y poder decir, bueno, en una casa pequeña en la que viven 3 personas, el promedio de consumo mensual son 300 kilowatt hora, que eso me vendría a representar un consumo de 3.600, por ejemplo, o 3.800 kilowatt hora al año. Entonces ya usted tiene un estimado de cuánto es el consumo energético anual, ¿no? Entonces eso le da una idea de cuánto es lo que usted paga finalmente por esa energía que usted utiliza, y también le da una idea de que si en algún momento usted quiere migrar a que parcialmente la energía que usted consume provenga de una fuente renovable, un 10%, un 20% venga de paneles, por ejemplo, usted puede conseguir la cotización de una empresa que le haga la instalación, ¿verdad? O puede conseguir, o por ejemplo, si usted dice, bueno, voy a hacer un inventario de cuánta energía yo consumiría si yo tengo una cabaña en mi zona de trabajo o tengo un beneficio. Si usted hace un inventario de que tiene 4 focos, de que tiene un motor eléctrico de 110, de que tiene una refrigeradora pequeña para guardar alimentos cuando va, que tiene wifi o que tiene un televisor, entonces usted ya ve cuánta es la energía que usted utiliza, el que utiliza energía. Entonces, eso es el consumo energético que les hablaba al principio, cómo lo deben ustedes calcular, hacer ese inventario. Más adelante les voy a enseñar un ejemplo de inventarios, por ejemplo, y la sumatoria de eso, ¿verdad? Me va a dar un resultado que conduce a que yo pueda finalmente tomar decisiones que vayan orientadas hacia un tema de sostenibilidad. ¿Qué otros aspectos son importantes en el uso de la energía renovable? Es determinar el porcentaje de energía que va a ser generada por el sistema. Como les decía, hablemos de un 10, un 20, un 30, un 50%. Recordemos que si queremos satisfacer las necesidades completamente de todo el sistema, y si es una operación bastante grande, si yo soy el gerente de una maquila, el gerente de un beneficio, estoy en el área de sostenibilidad, por ejemplo, de un supermercado, y queremos nosotros migrar hacia un sistema que sea un poco más renovable, tenemos que evaluar esas condiciones, evaluar que entre mayor sea el porcentaje de energía que va a ser proveído acerca del sistema de energía renovable, los costos van a ser un poco más altos. Pero eso se relacionan con costos de inversión inicial, que se van a ir amortizando o que se van a ir pagando con el pasar del tiempo. ¿Por qué? Porque evidentemente si usted empieza a producir su propia energía, usted va a dejar de comprar esa energía. Y no es un comentario negativo, ¿verdad?, hacia las empresas que lo venden, sino que sabemos que ante un mundo en el que
tenemos muchos retos relacionados con cambio climático, con variación de precios de los combustibles, con muchas cosas que nos pueden afectar, factores externos que pueden influir realmente en nuestros sistemas productivos. Nosotros tenemos que tener un sistema de respaldo y la energía renovable viene a plantear eso, ¿verdad? Como un sistema de respaldo. Yo tengo que decirle en este tema justamente las dos cosas, los aspectos positivos, los aspectos de repente que no son tan positivos o un poco más complejos, pero que realmente es necesario tomarlos en cuenta. Obtener datos climatológicos mensuales de la ubicación del proyecto, ya les voy a hablar cómo se utilizan esos datos climatológicos. ¿Qué otra cosa? Dimensionar el arreglo fotovoltaico, eólico, turbina, inversor, cables, fusibles, cableado. Si ustedes no son expertos en el tema de energía, pero sin embargo están aprendiendo porque están aquí y los felicito por estar aquí. Ustedes pueden buscar a alguien que los capacite en este tema, profundizar, aprender un poco más. Yo les voy a dejar un poquito de literatura para que busquen. Y también, jóvenes, recuerden que estamos promoviendo o motivándonos a que podamos buscar más información. ¿Qué otra información creemos que es importante? Seleccionar, por ejemplo, perdón, el modelo de paneles, turbina y componentes del sistema, que es lo que sigue a continuación. Ustedes revisan el catálogo, revisan el manual de los productos que le están ofreciendo. Usted compara, cotiza con una empresa, cotiza con otra empresa para ver qué es lo más económico, qué es lo más realista, qué se adapta a las condiciones que usted tiene. Y qué otra cosa es importante, el llenado de la documentación, ver la parte legal, ver los planos de instalación. Usted no se vaya a ciegas, no se vaya solo por una emoción que le digan, mire, compre este panel y lo instala. Y de repente usted ve que compra el panel, se le olvidó comprar los cables, se le olvidó comprar la batería, de repente usted no sabe qué hacer. Entonces, ¿por qué nosotros les hablamos de esto? Porque son cosas bien novedosas y que son cosas en las que nosotros podemos explorar un poco más todavía. Existe una ventana de exploración. ¿Qué otras cosas les quiero hablar? Porque justamente cuando hablo me emociono estos temas de sostenibilidad, pero para ir avanzando un poco más con el tema y tenemos también en la otra sección de cierre, vamos a hablar de los beneficios de las energías renovables para nosotros como agricultores, como jóvenes caficultores y cómo lo podemos implementar. La primera es haciendo un análisis a nivel de costos, la reducción de costos, ahorro en costos de energía a largo plazo, ¿verdad? Como les decía, si usted empieza a producir parte de la energía como un sistema de respaldo, ¿verdad? A largo plazo, como yo les decía, estas tecnologías tienen una duración de más de 20 años, entonces se va a ir pagando con el tiempo. ¿Qué más? Otro aspecto importante, el tema de sostenibilidad, contribución a la sostenibilidad ambiental. Número tres, independencia energética, menor dependencia de fuentes de energía externa, más si estas energías a su vez dependen también de lo que son los combustibles fósiles, del petróleo, de combustible, gasolina, diésel, gas, por ejemplo. Entonces vamos reduciendo esa dependencia. Y otro tipo de cosas son subsidios y ayudas. E informarse siempre, hay ONGs, hay proyectos gubernamentales. Por ejemplo, la Embajada de Alemania tiene muchos proyectos en el tema energético. Ellos en Costa Rica y en Honduras han estado haciendo algunos proyectos. En Guatemala también vi que estuvieron implementando proyectos de energía. Ustedes pueden buscar ahí internet, información, por ejemplo, a veces sale, bueno, dicen para tal departamento o tal provincia o tal municipio, esta ONG está interesada en implementar un proyecto de energía renovable en condiciones de productores que no tienen acceso a energía. Entonces, ustedes investigan acerca de eso, ven cómo acceder también a esos proyectos o si ustedes son líderes comunitarios, se pueden organizar y pueden promover en sus comunidades un cambio, ¿verdad? Y se dan cuenta que hay organizaciones que apoyan esto, pueden abocarse a ellas para que les ayuden, ya sea con ayudas, con subsidios, con financiamiento, para hacer este tipo de tecnología. ¿Qué les quería enseñar acerca del catálogo de los equipos? Estos son algunas fuentes de algunas componentes, equipos que vi en algunas páginas de empresas hondureñas y también hay de otros países, porque también estuve revisando un poquito cómo estaba en Guatemala, Costa Rica, pero por no hacer publicidad, ¿verdad? Ustedes busquen ahí en Google, pongan empresas que dedican a energía solar, empresas que se dedican a energía eólica y les va a salir un sinfín de información, ¿verdad? Del catálogo de productos. Miren, por ejemplo, un generador de viento de 400 watts, un generador de energía a partir de una turbina Francis pequeña de 1 kilowatt, un generador de corriente directa de 300 watts, paneles solares, imanes permanentes, por ejemplo, para instalárselos.
como dínamos, qué otro tipo de catálogo de equipos podemos encontrar. Y aquí sí quiero hablar de cosas muy sencillas, no realmente la idea no es que ustedes vengan con un tema para decir, ay, qué montón de tecnologías me enseñó el ingeniero y unas cosas que yo nunca voy a poder implementar o que son para mí complejísimas. No, nada que ver, cosas muy sencillas. Por ejemplo, una lámpara solar que ustedes la pueden encontrar hasta en muchas ferreterías. Estas lámparas solares nos ayuda a bajar el consumo energético en nuestras casas, la factura, y eso impacta realmente en nuestro bolsillo, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo analicemos como un aspecto positivo. Una lámpara solar que usted le instala ahí en el poste de su patio, de su casa, ¿verdad? Solo siembra un tubo, hasta pues un tubo metálico con toda su instalación eléctrica bien hecha, con la ayuda de un profesional de la energía. Entonces, usted le instala y esas son lámparas que cuando viene la noche se enciende, cuando ya viene el amanecer se apaga. Entonces, y se está cargando porque tiene el panel y tiene su celda fotovoltaica. Funciona muy bien, ¿verdad? Yo tuve una de esas en mi casa que me duró aproximadamente 5 años. Muy interesante. Hay otro tipo de focos, por ejemplo, focos LED que se cargan, por ejemplo, se cargan cuando usted enciende el switch y lo está utilizando, y cuando usted lo apaga, él mantiene un poquito de energía residual. También tengo para esas épocas de calores de calor en el que la temperatura supera, ¿verdad? No tenemos los aires acondicionados, vienen esas épocas de apagones en el que las represas están vacías y no hay agua, ventiladores solares con su panel, con su batería, que le dura de 6 a 8 horas cargado, ¿verdad? Ustedes pueden encontrarlo en algunas ferreterías. Bombas solares para piscinas, por ejemplo, y bombas solares para pozos, ¿verdad? Usted tiene un sistema instalado con paneles que lo puede ver cómo funciona. Voy a avanzar un poquitito más, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver otro tipo de aplicaciones. Y antes de que pasemos a los videos, consideraciones importantes. Tomen en cuenta la superficie, el consumo anual, consideren el clima. ¿Por qué? Porque en climas fríos, por ejemplo, el consumo de energía para calefacción puede ser mayor. En climas cálidos, el consumo de energía para aire acondicionado puede ser un poco mayor. Y también el clima influye en los mantenimientos. Por ejemplo, hay muchas zonas que el clima es bastante árido la mayor parte del año, entonces el polvo es abundante. Entonces, en épocas que hay bastante viento, el polvo cubre los paneles y esto reduce la eficiencia de absorción y de generación de energía. ¿Qué otra cosa? Los hábitos de consumo. Ahí les hago un énfasis importante. En el tema de hábitos de consumo, hay uso de dispositivos electrónicos, iluminación, electrodomésticos y sistemas de calefacción en los que nosotros podemos implementar prácticas de ahorro, como apagar las luces, apagar las regletas. Si nosotros vamos a salir a almorzar al mediodía y estamos en la oficina, apaguemos la computadora o la dejamos por lo menos en suspendido para que salgamos y cuando regresemos la pantalla no esté encendida y no esté gastando energía. Desconectemos ya cuando la batería completó su 100%, ¿verdad? Hagamos ese tipo de cosas que son temas relacionados con hábitos de consumo. Y aquí, por ejemplo, un ejemplo del consumo de energía, por ejemplo, por cada uno de los electrodomésticos, refrigeradores, lavadoras, secadoras, lavavajillas, aires acondicionados, iluminación, dependiendo del tipo de bombilla y dependiendo del uso que le demos. ¿Qué otra cosa es importante? Aquí, porque muchos preguntan, ingeniero, ¿y esto cuánto cuesta? Pues bueno, estuvimos haciendo una revisión bibliográfica y técnica de cuántos pueden ser los costos de, por ejemplo, instalar o cuáles son las consideraciones que hay que tener en cuenta en relación costo-beneficio. Si tuviéramos que instalar un sistema fotovoltaico, por ejemplo, un panel solar que genere un kilovatio. Por ejemplo, en paneles solares más o menos se invierte entre 0,70 a $1 por vatio. Se invierte en inversores, se invierte en estructura de montaje y componentes, y el costo total aproximado para un sistema de 1 kilowatt andaría más o menos entre 1.500 a $2.500. Eso sería un sistema un poquito grande para una casita pequeña, por decir así. ¿Qué otras cosas hay que tener en cuenta? El mantenimiento y la limpieza de 20 a $50 por año, y la sustitución de inversores de cada 10 a 15 años, depende de la calidad de aparatos que compremos, y eso puede dar un costo entre 200 a $300. La energía, ¿cuál es el sistema de generación? Un sistema de kilowatt puede generar aproximadamente de 1.200 a 1.500 kilowatt hora por año, dependiendo de la ubicación y la cantidad de sol disponible, ¿verdad? No es lo mismo que usted tenga un panel en esa posición, ¿verdad? Como quien tiene un teléfono así y que reciba la mayor parte del sol en el día, porque ahí va a generar más a que su panel esté en una ubicación así, o que el clima varíe, por ejemplo, o haya nubosidad
Y si hay nubosidad, por ejemplo, y el panel usted lo tiene instalado así, y hay nubosidad y hay una fracción del panel que no está bien instalado, entonces ahí hay pérdidas de energía, entonces va a variar bastante. Entonces, por eso es importante tomar esos criterios de la ubicación, el clima y hacer análisis. En el tema de ahorro, por ejemplo, ahorro en facturas de energía, el ahorro puede andar entre $120 a $300, dependiendo de las tarifas locales. En el tema de reducción, un sistema de 1 kilowatt puede reducir aproximadamente 1 tonelada de CO2 equivalente al año y fomenta algunas prácticas y ecológicas. ¿Qué otra cosa es importante? El retorno de la inversión o ROI tiene que ver con periodos, por ejemplo, si usted recibe algún incentivo, puede ser un periodo más corto, entre 4 y 7 años. Si usted lo hace con un capital propio, sin incentivos, sin ningún subsidio, puede ser entre 5 hasta 10 años o más, dependiendo. ¿Qué es lo importante de analizar la relación o retorno de inversión del sistema? Es la vida útil que tiene este sistema, mayor a 25 o 30 años. Depende de la calidad de los materiales, eso no es una respuesta única ni está escrito en piedra. Y el ahorro estimado durante la vida útil de todo un proyecto así podría ser entre $3,000 a $7,000 después de analizar la cobertura de costos iniciales y de mantenimiento. Ahora, la instalación o como conclusión, la instalación de un sistema de energía solar en una vivienda representa una inversión inicial razonable con múltiples beneficios económicos y ambientales a largo plazo, con incentivos adecuados y con mantenimiento regular. El retorno de la inversión puede dejar algunos ahorros. Ahora, como todo en la vida, muchachos y muchachas, jóvenes, caficultores emocionados por aprender de la energía renovable, todo en la vida es un riesgo. Lo importante siempre es informarse, aprender de lo nuevo, estar actualizado de las últimas novedades. Y pues ahora les voy a poner un videito de aplicación de bombeo solar utilizando, ¿verdad?, los paneles. Ahí me confirman si se escucha. Nos encontramos por San Miguel. Estamos haciendo una instalación de un sistema de bombeo. Ahí tenemos ya instalados los paneles solares. 8 placas de 400 vatios de potencia monocristalino, que estos van conectados a un tablero de protección. Aquí está el tablero del guardamotor de la bomba y los fusibles de protección de los paneles solares. Y aquí tenemos el inversor en operación. El inversor de la marca SolarTech, que está diseñado para trabajar con bombas de corriente alterna, ya sean monofásicas o trifásicas. Este es el caudal de la bomba de 2 HP de potencia. Estamos haciendo la prueba que nos da un caudal aproximado de 3.800 a 4.000 litros por hora. Esta misma bomba va a subir hacia el tanque. Tenemos una elevación de unos 7 metros de altura. Interesante, ustedes pudieron ver el tema de bombeo solar utilizando agua, un video corto muy bonito, que ya con algunos ajustes, con algunas mejoras, ustedes pueden ver, ¿verdad?, que cada uno tiene una situación diferente en su finca. Por ejemplo, hay zonas en las que no se va a requerir bombeo de agua. Yo tengo una pequeña tierrita en la zona y trabajamos ahí junto con mi papá y entonces nosotros tenemos una fuente de agua en la parte de arriba y los cultivos lo hacemos en la parte de abajo. Entonces ahí nosotros no necesitamos como que bombeo porque el agua ya baja por gravedad, entonces no me funciona mucho en esta aplicación. Pero por ejemplo, si yo quisiera movilizar esa agua de un lugar a donde yo tengo el pozo o hasta donde llega el agua que tengo, y esa la quiero movilizar hacia bebederos de ganado, por ejemplo, me serviría mucho instalar un bombeo solar porque yo podría bombear agua, utilizar fuerza mecánica por medio de tuberías y aprovechar la energía solar y reducir un poco los costos a diferencia si yo instalo un motor de gasolina o de diésel. Entonces, para eso me permite hacer la comparativa. Perdón. Y voy a presentarles otro video interesante que tiene que ver más con el tema de movilidad eléctrica, ¿verdad? El uso de vehículos. Permítanme, solo voy a conectar la compra. Ahí está. El uso de vehículos en el tema energético, para que ustedes vean que Costa Rica también está innovando en esa área y es nuestro país vecino.
Franklin Chang Díaz maneja un auto con hidrógeno. Con 7 misiones espaciales a sus espaldas, el astronauta y físico retirado de la NASA es uno de los impulsores del hidrógeno verde en Costa Rica. Su empresa Ad Astra Rocket ha puesto en marcha en Liberia, Guanacaste, una infraestructura que genera y ofrece hidrógeno verde para promover un transporte de emisiones cero. Parece como una boquilla normal de gasolina, pero la boquilla de hidrógeno tiene un dispositivo de acople a presión, ¿verdad? Que se acopla con la boquilla del carro. Entonces, cuando los dos se conectan, ellos dos se comunican entre sí. Hay una conversación que existe durante todo el proceso de llenado del hidrógeno para que el carro le vaya diciendo al dispensador cuánto hidrógeno tiene, cuál es la presión, cuál es la temperatura. El hidrógeno verde generado con energías renovables ya es una realidad. Y aunque esta tecnología puede ser clave en la lucha contra el cambio climático, sigue siendo muy costosa. Este auto, por ejemplo, cuesta unos $65.000 y tiene una autonomía de 500 kilómetros. El vehículo fue ensamblado a mano por Toyota en Japón y en 2019 se convirtió en uno de los primeros 3 modelos enviados para pruebas e investigaciones a Costa Rica. Costa Rica se está distinguiendo como el único país que tiene un ecosistema de transporte con hidrógeno 100% verde. Es decir, aquí el hidrógeno lo producimos con energía solar o energía eólica o tomamos energía de la red que en efecto es también limpia, ¿no? Y no solo la fuente de energía para generar hidrógeno es limpia, del tubo de escape sale agua. El hidrógeno es ideal para los vehículos pesados porque las baterías pesan mucho. Entonces usted tiene un camión de 20 toneladas, tal vez, no sé, 10 toneladas de esas 20 toneladas que puede acarrear tienen que ser baterías. Y esas baterías le quitan campo a la carga útil del camión. El hidrógeno no es así. El hidrógeno pesa mucho menos, ¿verdad? Los sistemas de hidrógeno pesan mucho menos. Costa Rica cuenta con las condiciones ideales para la investigación y el desarrollo de esta prometedora tecnología limpia. Interesante, ¿verdad? Cómo otros países cercanos a nuestra región están implementando estrategias, por ejemplo, para el desarrollo de nuevas tecnologías. Y ya casi vamos a pasar a la fase de preguntas. Entonces, rápidamente, solo desarrollar las actividades de los niños de secundaria hasta que mi celular se apagaba en su totalidad. en la que vemos que hay personas que, por ejemplo, no tienen acceso a energía en algunas zonas rurales, pero luego, ¿verdad? Ellos acceden traen a todo, desde proyectos. la puntilla más pequeña, el cableado, los tubos. Este es un proyecto que hizo USAID, ¿verdad? En Colombia, en alianza con otras empresas para poder promover el acceso a energías en zonas rurales. Ustedes lo pueden ver, pueden buscar más información. El sistema de Soluna consta de un panel solar también. Y pueden buscar, ver cuáles son estos cambios que realmente algunas organizaciones están haciendo, y no solo como organizaciones, sino que también como personas individuales y personas independientes están también implementando estas estrategias del uso de energía renovable. Entonces vean cuántas aplicaciones se pueden hacer, cómo se pueden mejorar muchas condiciones de vida. Por ejemplo, acceder a telecomunicaciones, como en algunos países, en algunas zonas en los que no se tiene mucho acceso a telecomunicaciones. Y pues bueno, aquí está la referencia bibliográfica, busquen un poco, le pueden tomar captura, yo les puedo enviar información, por ejemplo, importante que ustedes busquen sobre algunos productos, por ejemplo, que están relacionados con marcas de calidad o sellos y estándares que promueven el ahorro energético, como la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales, la Comisión de la Comunidad Europea, la Comisión Internacional Electrotécnica, que por ejemplo, ellos hacen bastante investigación en el tema de uso de energías renovables. Aplicaciones, usen el Power View de la NASA, ¿verdad? Access Viewer, donde se tiene mucha información meteorológica. Aplicaciones como Zoom Position Demo, que la tengo aquí, en la que ustedes pueden evaluar, por ejemplo, condiciones de temperatura, condiciones del sol, posición del sol, por ejemplo, si quieren instalar un panel. Y llegó la era de la tecnología y todos tenemos que
innovar. Pasamos a la parte de preguntas con la ingeniera Mirna. Muchas gracias, Alex, por su ponencia y por todo su tiempo y dedicación. Algunas de las preguntas que nos hacen los jóvenes básicamente es, por ejemplo, quieren saber si se puede colocar, por ejemplo, sistemas de paneles solares, según entiendo, para poder utilizarlo, por ejemplo, en bombeo con riego, ¿verdad? En pendientes inclinadas. Sí, muy interesante esa pregunta. Justamente el primer videíto que estuvimos viendo, el tema de bombeo solar, como una estrategia para riego, como una estrategia para suplementar agua, dispensarle agua a los animales en la parte de ganadería, una estrategia como por ejemplo para promover el uso de sistemas de riego, por ejemplo por goteo, que son sistemas más eficientes, o sistemas de riego por aspersión. ¿Qué variaciones puede tener? Analizar la parte de topografía, analizar la parte de pendientes, analizar la parte de iluminación, la cantidad de luz disponible en esa zona. Hay una gráfica que pueden descargar ustedes del Power View de la NASA, que queda pues un poquito pendiente ahí para que puedan explorar y puedan ver cuáles son los comportamientos o los anchos de banda que, por ejemplo, tiene en específico, no es la misma temperatura o la misma cantidad de sol que hay en San Pedro Sula, para ponerles un ejemplo a los que somos hondureños, San Pedro Sula, Honduras, a la misma cantidad de sol que hay, por ejemplo, en La Esperanza y Tucá, una zona más alta, hay mayor nubosidad, entonces hay menos disponibilidad de sol. Eso sí que la radiancia es un poco más alta porque está más alto, entonces la longitud de onda cambia. No es lo mismo, por ejemplo, los que tenemos jóvenes de aquí de Costa Rica, no es lo mismo las condiciones de sol o de temperatura en el Gran Valle Central versus, por ejemplo, las condiciones de Liberia, Guanacaste. Entonces son escenarios bastante diferentes y cada finca o cada persona puede tener un interés particular de cómo implementar los sistemas de energía renovable. Muchas gracias, Alex. Otra de las últimas preguntas que tenemos en este caso sobre el tema también, preguntan más o menos en qué precio rondan el tema de los paneles de equipo. Interesante, porque les decía yo, bueno, yo compré un pequeño panel que tenía iluminación de 4 focos, radio, que tenía batería y foco manual y me costaba $50. A una tecnología muy accesible para mí. Luego también podemos ver algunos otros tipos de paneles, como por ejemplo un poco más de iluminación, por ejemplo, iluminación para dos habitaciones, que pueden andar desde $100 en adelante hasta 1000, 1500, depende de la cantidad de energía y no es una respuesta cerrada, sino que depende de la necesidad de energía que usted necesite. Si ocupa generar más energía, va a necesitar más paneles, más batería, más cableado, entonces el costo va a incrementar. Muchísimas gracias. Y como parte de la síntesis del curso, ¿verdad?, de cambio climático y café, tenemos algunas preguntas también recopiladas a lo largo del curso. Una de ellas es por parte del alumno Cristian Díaz, donde pregunta específicamente cuál es la diferencia entre un sistema de riego por goteo y el sistema de riego por aspersión. Perdón, Julio. Sí, muchas gracias, ingeniera Mirna y Alex, por esa tremenda exposición que nos acaba de dar. Bueno, la pregunta es muy interesante. En realidad, los sistemas de riego pues tienen ventajas y desventajas, ¿verdad? Cuando hablamos de sistemas de riego, como nos estuvo explicando el ingeniero Rubén Llanes, hay unos que son más eficientes y otros son menos eficientes en el uso del agua. En el caso de del riego por aspersión, ¿cuáles son sus ventajas? Podríamos argumentar que algunas de sus ventajas, el bajo costo, ¿verdad? Para poder implementarlo. No necesita ser un gurú de los sistemas de riego para su implementación. También asuma usted que al instalar una mariposa, como le llamamos comúnmente a los aspersores en campo, este puede alcanzar una mayor área y ocuparíamos menos en una manzana o en una hectárea. Pero sus desventajas son muchas. Por ejemplo, hay mucha pérdida de agua, una por el viento, otra también por las temperaturas. Otra de las grandes desventajas que tienen es que incrementan la cantidad de enfermedades, hay una proliferación altísima de enfermedades. Y bueno, todo esto hace inviable seguir utilizando los sistemas de riego, viéndolo desde el punto de vista de la preservación del recurso agua. Sin embargo, los sistemas de riego por goteo también tienen sus ventajas y sus desventajas. Una de las desventajas más importantes del sistema de riego por goteo es su costo inicial, ¿verdad? Otra de las desventajas es que muchas veces el productor no sabe cómo instalarlo porque necesita un poco más de conocimiento técnico para sus cálculos.
Otra de las desventajas que tiene es que quizás en zonas, los relieves de los terrenos a veces no son lo suficientemente aptos o aplicables para un sistema de riego por goteo, máximamente cuando ya tenemos un cultivo instalado. El sistema de riego por goteo necesita, por ejemplo, en laderas, curvas a nivel. Si el productor todavía no ha sembrado su cultivo, ya sea una hortaliza o sea un frutal, en una ladera, tiene la posibilidad de hacer una instalación perfecta. Esa es una de las grandes ventajas también, ¿no? Que el sistema de riego por goteo, al instalarlo en curvas a nivel, podemos obtener una mayor uniformidad en el goteo por cada una de las plantas. Otra de las grandes ventajas es el bajo consumo de agua, es más preciso a la hora de utilizarlo y disminuye también el problema de las enfermedades. Básicamente esas son ventajas y desventajas que podemos encontrar en estos diferentes o distintos tipos de sistemas de riego. Gracias, Julio. Asimismo, también tenemos otras consultas por parte de José Méndez, Héctor Sánchez y otra persona que se catalogó como anónimo. Preguntan, ¿cómo afecta el cambio climático al cultivo del café? También, ¿qué medidas deberían implementar, por ejemplo, los productores para mantener una producción sostenible? ¿Y cómo se puede evitar el cambio climático en las fincas? Wow, buenas preguntas. De hecho, realmente el tema que estuvimos viendo en general es cambio climático, ¿verdad? Y estas tres preguntas convergen en un mismo tema. ¿Cómo podemos mitigar el impacto del cambio climático? Quiero empezar de menos a más. Primero comentarles que el cambio climático afecta directamente a la caficultura porque el cultivo de café es bastante sensible, ¿verdad?, a las temperaturas altas. El café es una planta que se puede conocer fisiológicamente como C3, ¿verdad? Una planta que no requiere exceso de energía lumínica y se desarrolla mejor cuando está bajo sombra. ¿Qué pasa con los climas? Han ido cambiando. La oferta lumínica es altísima, las temperaturas se han incrementado, esto genera un estrés y obviamente al tener un estrés la planta no va a poder desarrollar su fruto correctamente, va a tener algunas distorsiones en la floración. Me acuerdo que el ingeniero Rubén Llanes nos estaba explicando cómo es el régimen de lluvia en las zonas, por lo menos aquí en Honduras, en la parte del Triángulo Norte. Las lluvias son bimodales. Tenemos un pico de lluvia en la temporada entre mayo y junio y volvemos a tener otro pico de lluvia entre septiembre y octubre aproximadamente. ¿Qué pasa con la floración del café? Necesita puntualmente un estrés hídrico antes de la antesis, antes de la apertura de la flor. Cuando la flor está todavía como botón floral, este estrés hídrico ayuda a que la planta esté, podemos decirle así con palabras coloquiales, tranquila. Cuando llueve, ¿verdad? Después de ese estrés hídrico, se libera una hormona llamada giberelina y esto rompe esa latencia, porque así se conoce técnicamente ese estado de tranquilidad en el que está la floración. Se rompe esa latencia con la lluvia y entonces la flor sigue su proceso hasta que se abre. Y ahí miramos lo que conocemos obviamente como antesis o apertura de la flor. ¿Qué pasa con el cambio climático? Si llueve cuando debe haber estrés o hay sequía cuando debería llover, hay un problema serio en la floración y obviamente esto va a repercutir directamente en el cultivo. Es difícil decir que vamos a poder controlar esta situación, ¿verdad? Sin embargo, hay algunos mecanismos que nosotros enseñamos en el programa de jóvenes caficultores, por ejemplo, la siembra de sistemas agroforestales, o sea, siembra de maderables o algunas plantas frutales o algunas plantas leñosas que nos pueden ayudar, tanto de sombras temporales como permanentes. Por ejemplo, mucha gente utiliza las musáceas, ¿no? O el plátano, el guineo, como sombra temporal, pero hay sombras permanentes también que pueden ayudar. Un 40% de sombra en la finca es ideal para mantener ese microclima estable, que la planta se mantenga digamos que con un poco más de humedad, ¿verdad? Y una temperatura un poco más, más amigable con ella. Utilizar abonos orgánicos es muy necesario. Nos explicaban en el curso de suelos que 1% de materia orgánica representa una absorción del suelo de unos 150,000 litros de agua por hectárea. ¿Qué me está queriendo decir, ingeniero Julio? Que si usted aplica materia orgánica al suelo, al llover, ¿verdad? Esa agua va a mantenerse más tiempo en el suelo y la planta va a poder hacer uso de ella por un periodo más largo. Cuando no tenemos materia orgánica, llueve, pero el agua se va y se pierden elementos, nutrientes por lixiviación y la planta se queda sin agua mucho más tiempo. Entonces, las estrategias
siembra de sistemas agroforestales, ¿verdad? Aplicación de materia orgánica, utilizar un manejo integrado de plagas y enfermedades, seleccionar una variedad que vaya congruente con las condiciones edafoclimáticas donde usted vive, y ese tipo de cosas le va a ayudar muchísimo a mitigar el impacto del cambio climático en el café. Aparte que también estamos evitando comprar tantos insumos sintéticos que al final, ¿verdad? Esto va a repercutir en las emisiones de gases de efecto invernadero. Mirnita, esas son mis respuestas. Gracias, Julio. Vamos con Alex también. Por parte de Noé Jeremías Gómez, ¿qué requisitos debe tener cada finca para poder certificarse como carbono neutro? Importante, ¿verdad? Y es, de hecho, iba dirigida al ingeniero Darnell, porque justamente hoy abrimos el espacio para que los jóvenes caficultores pudieran enviarnos no solo sus preguntas, como quien dice, sus preguntas al chat de Zoom, sino que también las preguntas a través del Padlet. Abrimos esta herramienta, ¿verdad? Para colectar algunas de esas consultas. Vean, por ejemplo, ya muchos jóvenes han estado llenando aquí sus consultas y hemos tratado de llenar las consultas que son un poco más repetitivas o que tienen que ver con los temas vistos, por ejemplo, o alguna consulta que haya quedado pendiente. Y pues le preguntábamos al ingeniero Darnell, ¿qué respuesta tiene para hoy? Bueno, él nos decía que primero los productores se tienen que organizar en la parte de cooperativas, tiene que haber importante asociatividad y muy importante que los jóvenes constantemente deben saber que se organiza como una cooperativa, luego la cooperativa accede a los mecanismos de certificación, busca un organismo que valide, que verifique, que trate de avanzar en el tema de documentar todos los procesos en finca, los procesos en beneficio, luego los procesos que tienen que ver con mover ese café o los procesos relacionados con meramente en finca, con actividades de fertilización, con cualquier actividad que tiene que ver con fuentes de emisión. Y rápidamente, ¿verdad? Porque todavía nos queda una sección ahí del cierre, es ver esa oportunidad que tienen los productores para certificarse y las alternativas que tienen para que un organismo acreditado que esté legalmente constituido pueda emitir un certificado y finalmente decir esta empresa, esta cooperativa o esta finca está certificada en el tema de carbono neutro y eso le da un gran prestigio a usted como empresa o como finca y algunos lo hacen hasta por normativas nacionales o internacionales. Gracias, Alex. Y tratando de hacer una compilación de 3 preguntas por parte de Luis Donald, Nidia Peláez y René Monge. ¿Qué distanciamientos de siembra pues, se pueden implementar en los sistemas agroforestales que se compaginan con café? Asimismo, también, ¿cuáles serían esas especies forestales también y cuáles podrían ser también las especies frutales que se pueden utilizar? Sí, ustedes lo más importante, investiguen acerca de especies que son endémicas de su país, de su zona, ¿verdad? No es una respuesta única, no es como, vaya plante cedro, vaya plante caoba, vaya plante, en general no es una respuesta cerrada, pero sí a que ustedes investiguen qué especies se dan bien en su zona, en su altitud, a sus condiciones de suelo, investiguen con otros productores que ya han plantado y qué especies forestales tienen ellos y también qué especies o qué distanciamientos les han funcionado. El tema de densidad de siembra, por ejemplo, para café, lo mejor es utilizar fuentes confiables como el World Coffee Research o WCR, que ellos generan mucha investigación y hacen muchas pruebas en campo y en los diferentes países de Centroamérica y Suramérica para hacer pruebas y validaciones de cuáles son los mejores distanciamientos. Les vamos a compartir el link por medio de WhatsApp para que ustedes busquen esa ¿verdad? Y se pongan al día con el tema de los distanciamientos, las densidades de siembra para café, no solo arábico, sino también robusta, para que investiguen un poquito más. Y con las especies forestales, les dejo ahí la inquietud para que se motiven a investigar más sobre cada una de ellas. Muchísimas gracias. Del agua en la agricultura y huella de carbono. Este certificado de participación se les concede a todos los participantes del curso. En este caso se les estará compartiendo, ¿verdad? Vía correo electrónico y muchas felicidades por haber participado en este importante curso sobre cambio climático y café. Pasaremos a unos anuncios por parte del ingeniero Julio Hernández. Muchas gracias, ingeniera Mirna. Y bueno, les traemos felicidades a todos, ¿verdad? Pero también les traemos otra sorpresa porque en Jóvenes Caficultores no nos detenemos. Tenemos un nuevo curso, Jóvenes Caficultores, del 15 al 16 de agosto, siempre con el mismo horario, de 6 a 7 p.m. Café exitoso en mercados actuales, trazabilidad social,
¿verdad? Tenemos diferentes temas: derechos de las personas en café, interés de consumidores, historia de la tasa, trabajo infantil y forzoso, cómo prevenirlo, creando espacios seguros para niños y niñas, equidad de género y masculinidad positiva, liderazgo con mi identidad y mi confianza, economía de cuidado, introducción a las finanzas personales y finanzas para mi negocio, creatividad e innovación, ¿verdad? Recuerden, jóvenes caficultores, que aquí siempre estamos trayendo los cursos con temas bastante actualizados, así que esperamos que puedan inscribirse también a este nuevo curso que se nos va a estar presentando entre el 15 al 16 de agosto. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, ya para casi finalizar, ¿verdad? Muchas felicidades en su graduación, y para conmemorar este momento queremos que por favor todos enciendan sus cámaras para que podamos tomar una fotografía de recuerdo de este curso para su graduación. Qué gusto saludarles, jóvenes caficultores. Gracias por haber estado tan atentos en estas clases. Sus certificados se los estaremos haciendo llegar en los próximos días. Estén atentos a su correo electrónico y inscríbanse en este curso que sigue en agosto. Va a ser de 10 sesiones muy bonitas, todo relacionado con el tema de vida, diligencia, derechos humanos, y sigan aprendiendo. Esperamos que sea de mucho agrado todos estos conocimientos que les hemos compartido a todos los que nos ven a través de Facebook.